Bueno, entonces vamos a ver la parte de los virus. Entonces acá podemos observar que los virus son partículas de código genético, ya sea de ARN o de ADN. Y que están encapsuladas en una vesícula de proteínas. Los virus no se pueden replicar por sí solos, ¿sí? O sea, los virus no son como las bacterias, que las bacterias son, digamos que se replican por sí solas y tienen sus componentes citoplasmáticos o, digamos, sus componentes proteicos y se pueden replicar sin necesidad de usar una célula, sino que ellas se pueden replicar solitas, ¿sí? Mientras que los virus no. Los virus necesitan infectar una célula viva y usar los componentes de esa célula huésped para hacer copias de su mismo, ya sea ADN o ARN, para poderse replicar. A menudo el virus daña y mata las células huésped en el proceso de multiplicación, ¿sí? O sea, él penetra la célula, daña el ADN de la célula y se replica y ingresa a otra célula para hacer lo mismo. Entonces, los virus se han encontrado en todos los procesos de los ecosistemas de la Tierra y pues los científicos estiman que sobrepasan, digamos, la cantidad de bacterias con relación a los virus. Dicen que hay de una bacteria por 10 virus. Puesto que los virus no tienen la misma biología que las bacterias, no pueden ser combatidos con antibióticos, sino que simplemente como estamos ahorita, necesitamos una vacuna para poder, digamos, tener eh, una inmunidad o a tener una medicación Profe, qué pena retrovirales, señora. que si dejas ingresar a Divia. Listo. Entonces, bueno, entonces estábamos diciendo que los virus no se pueden replicar por sí solos, que necesitan de una célula para replicarse. No son como las bacterias que se combaten con antibióticos, sino que necesitan o una vacuna o medicamentos retrovirales o antivirales. Y pues las enfermedades severas, digamos, virales más conocidas es el SIDA, el COVID-19, también está el sarampión, la viruela. Hay bastantes virus, ¿no? El virus de la hepatitis B, la hepatitis A. Hay muchos virus que nos afectan, digamos, a la salud. Los virus no se pueden identificar en el microscopio como las bacterias. Los virus son submicroscópicos, es decir, que se requiere, digamos, de una técnica más especializada o de un microscopio más especializado para poder identificar un virus. Lo que es interesante de los virus es que tienen dos o tres componentes. Tienen un ácido nucleico, que puede ser el ADN o el ARN. En ambos casos, el ácido nucleico puede ser tanto de cadena simple como de cadena doble, ¿sí? De cadena sencilla, de cadena doble. Eh, Después está rodeado del ácido nucleico. Tienen una cubierta proteica en forma de cápside y en pequeñas unidades que se ensamblan digamos que se ensamblan todas para formar el virus, ¿sí? Digamos que esa es la composición de los virus. Algunos virus tienen otras envolturas que emergen de las células. Y los virus son muy interesantes en cuanto a que no solo se pueden sobrevivir dentro de una célula viva, sino que necesitan la célula viva para poder sobrevivir y replicarse. Si la célula está muerta, ya no les sirve y salen de esa célula y contaminan otra. No se utilizan los antibióticos para tratar una enfermedad por virus, simplemente los retrovirales y las vacunas. Por eso tenemos la vacuna del sarampión,
La vacuna, bueno, el SIDA no tiene vacuna, entonces digamos, esto está en proyecto. Esperemos que con el tiempo se pueda dar la vacuna para el SIDA, para el VIH. Y el COVID-19, que también estamos a la espera de la vacuna. Las características de los virus generalmente, como ya dijimos, entonces tienen una cápside, un genoma de ácido nucleico, ADN, ya sea ADN o ARN, que está dentro de la cápside, y una membrana llamada envoltura, que no todos los virus la tienen, pero pues algunos sí la tienen. Entonces digamos que esa es la composición como más elemental del virus. Entonces, la cápside. La cápside puede tener diversas formas. Las más comunes son las siguientes. Entonces, la icosaédrica. Ahí como vemos en la figurita icosaédrica, entonces las cápsides icosaédricas tienen 20 caras, más o menos. Y derivan su nombre del cuerpo geométrico de 20 caras llamado icosaedro. Entonces, es como la forma de la estructura de la cápside. Hay otros que, digamos que otra parte de la cápside es la filamentosa, que es la segunda, el segundo dibujo. Las cápsides filamentosas se llaman así debido a su apariencia lineal delgada, a modo de un hilo, y también son conocidas como en forma de barra o helicoidales. Entonces es como la segunda forma de la cápside. Eso depende también del virus, ¿no? Y la que tiene cabeza y cola. Esta cápside son una especie de híbrido entre las dos formas, entre la primera y la segunda, entre la filamentosa y la icosaédrica, y se compone básicamente de una cabeza icosaédrica unida a un cuerpo que es como la cola filamentosa. Entonces, esa es la tercera cápside. Dependiendo de esa, digamos, de esa estructura de la cápside, también depende de la estructura del virus. Entonces, las envolturas víricas. Las envolturas víricas, además de la cápside, que lo tienen algunos virus, digamos que es una membrana lipídica externa que rodea toda la cápside. Si ya vimos la parte de adentro que era la cápside, la de afuera es la envoltura que tiene el virus. Entonces es la parte de acá, la externa. Los virus con envoltura no proporcionan instrucciones para los lípidos de las mismas. En cambio, toman prestado un pedazo de la membrana de la célula hospedera a medida que salen de ella. O sea, esto se rompe y se unen a digamos que al ADN o al RN de la célula que hospedan y la rompen. Sin embargo, las envolturas contienen proteínas del virus y que a menudo le ayudan a unirse a las células anfitrionas, o sea, a las células huésped. Entonces, se rompe, se libera como el ADN, ya sea el ADN o el ARN, se libera y se une a la célula, la daña y sale con otra estructura a romper otras células. Más o menos es esa la idea del virus. El genoma de los virus. Entonces, todos los virus tienen material genético, ¿sí? Que es su genoma, como las personas tienen su material genético. Ya sea de ácido, bueno, de cualquiera de los dos ácidos nucleicos, del ADN o del ARN. Los virus, por otra parte, pueden utilizarse digamos, estos dos componentes y romper la célula y unirse al ADN de otra célula. A menudo pensamos que el ADN como una cadena doble y el RN como una cadena sencilla, puesto que es el caso típico de nuestras propias células, que son así. El ADN es cadena doble y el ARN es cadena sencilla. Sin embargo, los virus pueden tener todas las combinaciones posibles de cadenas, ¿sí? De tipo de ácidos nucleicos. Por eso es que, digamos que cuando se hacen las pruebas de laboratorio de PCR, hay una parte donde el virus reconoce los ácidos nucleicos de la muestra y se une formando una cadena diferente. Y con ella es que lo identifican. Eso se llama el PCR, que más adelante lo vamos a ver.
el ADN cadena doble y el ARN cadena, el ARN puede ser de cadena doble y el ADN monocatenario o ARN monocatenario. Entonces, digamos que ellos tienen su estructura viral independiente dependiendo del virus que es del cual estemos hablando. Los genomas virales también vienen en diversas formas, tamaños y variedades, aunque son generalmente mucho más pequeños que los genomas de los organismos celulares. Entonces acá vemos, digamos que vamos a ver, es como muy básico esa presentación que vamos a ver, pero es muy sencilla, pero es para mirar cómo es el coronavirus o cómo son los virus de tipo coronavirus, porque no es solo el coronavirus que tenemos ahorita, el COVID-19, sino hay otro tipo de coronavirus que ya existía. Entonces, miremos. Así que quieres aprender inglés. Pero yo les comparto acá porque... Listo. Entonces... Adelantemos esto un poquito. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético. A medida que vemos la cápside, que es la azulita. Y adentro el fucsia es el material genético, o sea, ya sea el ARN o el ADN. el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos.
Tus vías respiratorias, así como los alvéolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alvéolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alvéolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios, y que logran entrar a los alvéolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alvéolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alvéolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, eso parece una historia para otro episodio de... Bueno, entonces ahí vimos todo lo que es el coronavirus desde que se reproduce hasta que infecta las células, después de que sale a los alvéolos, los infecta, le produce la neumonía. Bueno, ahí vemos todo el recorrido que produce el virus.
A ver si ya les estoy compartiendo la presentación. Entonces ya vimos, digamos, que es un virus y cómo se reproduce en una célula, qué daños hace. Entonces vamos acá a ver como al final la conclusión digamos, de lo que es el virus y de cómo se reproduce en la célula. Y posterior a eso, entonces vamos a hacer entonces un tallercito. No lo vamos a hacer para hoy porque yo sé que algunos tienen otras cosas que hacer, pero hasta el sábado me lo pueden entregar. Esto es de la segunda fase, digamos, esa es la primera nota después de la evaluación. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces, aquí, entonces, ¿cuál es el ciclo de vida que puede tener un virus? Más o menos son 5 pasos. La fijación. La fijación del virus entonces reconoce y se une a una célula hospedera a través de una molécula receptora situada en la superficie de la célula. ¿Sí vieron? Entonces se reconoce y se adhiere. Las partículas de proteína externas de la cápside se adhieren a unos receptores de la célula, se adhiere. Esa es la primera parte, que es la fijación. Luego la penetración, entonces el virus o su material genético entra en la célula. Entonces ya entrando en la célula, hace el proceso de replicación genómica y expresión genética. Entonces, ¿qué es? El genoma viral se copia y sus genes se expresan para reproducir proteínas virales. Entonces, acá ya lo vemos cuando el virus entra, hace la replicación, sí, la expresión del gen, y las proteínas virales son las que se sueltan, digamos, del virus, hacen el ARN viral y digamos que empiezan a producir nuevos virus. Entonces, después de que se ensambla la copia del genoma del virus con las nuevas proteínas virales, al unirse con los ribosomas de la célula normal de nosotros, entonces digamos que se replica y vuelve a salir de la célula, que es la liberación, y las partículas virales terminan saliendo de la célula e infectan otras células. Así es que se reproduce, como que así es el proceso o el ciclo de reproducción del virus, que esa es como la conclusión de esto. Pero entonces, ¿qué es importante del laboratorio en esto? Saber que las muestras pues digamos que los exámenes para virus, ya sea para el de la hepatitis, hay muestras rápidas, ¿sí? Cualitativas, pero esas muestras no son diagnósticas, ¿sí? Son como para tamizaje. Las muestras diagnósticas se hacen por medio de los PCR. Entonces vamos a ver qué es un PCR. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders. Acá yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Y soy de Suecia y aquí en mi hermoso país. En este video vamos a explicar cómo se hacen las pruebas de laboratorio. El PCR, que es la replicación del RNA. Entonces, cómo se hace, digamos, la replicación y la secuencia, cómo se identifica un virus en el laboratorio. Laboratorio para la detección del virus SARS coronavirus 2. Primeramente, hay que enfatizar que el coronavirus que está afectando actualmente a la población no es el único coronavirus circulante. Existen otros que no causan síntomas graves y, por tanto, una buena prueba de detección debe ser específica para el SARS coronavirus 2. Gracias a la tecnología de secuenciación de DNA y RNA, en la actualidad conocemos la secuencia genómica exacta del virus y este conocimiento es el fundamento en el que se basan las pruebas de detección para este virus, ya que aunque los coronavirus tengan similitudes, las diferencias genómicas nos ayudan a distinguir entre uno y otro. De forma simple, el procedimiento es el siguiente. Si se sospecha que un paciente tiene la enfermedad COVID-19, se toman muestras de su tracto respiratorio, las cuales son analizadas. Entonces, acá, esa muestra que se toma es el hisopado nasofaríngeo, ¿no?
el escobillón. Entonces se introduce en las fosas nasales hasta comenzando la tráquea, y ese escobillón se saca y se coloca en un tubo especial que tiene digamos que un cultivo especial para ese tipo de virus. Eso se lleva al laboratorio. Utilizadas mediante una o dos técnicas moleculares, la PCR tiempo real o Entonces acá, después de que se toma la muestra y se lleva al laboratorio, se hace lisis, o sea, se rompen las células y se saca el ADN o el ADN viral. Entonces ahí sí. qPCR y la secuenciación. La primera en realizarse es la PCR tiempo real, de la que hablaremos a continuación. Para poder realizar esta técnica, primero es necesario purificar el RNA de las muestras y después, como el RNA es una molécula que se degrada fácilmente, es necesario convertirla primero a DNA. Para esto usamos un proceso llamado retrotranscripción, en el que utilizando la enzima llamada retrotranscriptasa, tomamos la secuencia de RNA como molde para hacer una molécula de DNA. Ya con esta secuencia procedemos a realizar la PCR tiempo real, en la cual vamos a buscar por separado, es decir, mediante dos ensayos distintos, dos genes virales, el gen de cubierta E y la RNA polimerasa viral. El ensayo tiene el siguiente fundamento. Partimos de nuestra muestra con muchas secuencias de DNA. Aquí puede haber DNA obtenido del coronavirus, pero también de las células del paciente, de bacterias o de otros virus que podría tener el paciente. A continuación, se utilizan unas secuencias de DNA pequeñas llamadas primers, las cuales solo se pueden unir a una región específica. Por ejemplo, si estamos haciendo la prueba para el gen E, los primers solo van a flanquear a este gen e ignorarán al resto del DNA. Una vez que se unen los primers, se sintetizan a partir de ellos secuencias nuevas de DNA que corresponderán solo al gen E. Los primers también se pueden unir a estas secuencias nuevas, así que con el paso del tiempo de la prueba, cada vez habrá más copias del gen E. La particularidad de la PCR tiempo real es que estas copias pueden emitir fluorescencia, la cual es detectada. Si una muestra es positiva, veremos cómo la fluorescencia incrementa con el tiempo, mientras que si es negativa, la fluorescencia no va a aumentar. Se considera confirmada la presencia del SARS coronavirus 2 si el paciente da positivo tanto para la proteína E como para la RNA polimerasa. En los demás casos, el estudio se considera inconclusivo y entonces hay que proceder a la siguiente técnica, la secuenciación. Para confirmar la presencia del virus en los casos inconclusivos, se busca la secuencia del gen de RNA polimerasa. Dicho de forma muy sencilla, la secuenciación se lleva a cabo introduciendo en la mezcla de DNA las 4 bases nitrogenadas que forman las secuencias. ¿Sí se acuerdan de cuáles eran las bases? Adenina, citosina, guanina y timina. De DNA, cada una marcada con una fluorescencia diferente. Lo que va a suceder es que las bases se van a unir según pares, las adeninas con las timinas y las citosinas con guaninas. Esto va a generar un patrón de fluorescencia diferente para cada secuencia de DNA y así nosotros podemos leer ese patrón y saber qué secuencia tiene. Si hay genes del SARS coronavirus 2 en la muestra, la siguiente secuencia estará presente. Si la secuenciación es positiva, el caso se considera confirmado. Listo. Entonces, eso es lo que se hace en el medio del laboratorio. Estas técnicas de laboratorio de PCR en tiempo real solo se hacen en laboratorios especializados. O sea, ahorita hay varios laboratorios que están haciendo PCR, pero son laboratorios que tienen una tecnología avanzada. Creo que el laboratorio de la Universidad del Bosque lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud, lo está haciendo el Laboratorio de Salud Pública, que es el de Secretaría, y algunos laboratorios que son especializados y que tienen, digamos, esos equipos para realizarlo, ¿no? Se utilizan las cámaras al vacío, o sea, es muy, muy específico, digamos, la técnica. Entonces ya vimos como esa parte. Vamos a hacer entonces, vamos a terminar ahorita por ahora la clase y les voy a dejar, bueno, ya les dejé un taller dentro de en la plataforma para que lo revisen y lo desarrollen y me lo envíen. Y cualquier pregunta, pues ustedes me van diciendo y yo les doy, pues les colaboro con si necesitan buscar algo o apoyarse en algo. ¿Listo?
El que no pueda descargar el taller me cuenta y yo se lo envío. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Hoy solo Profe, estuvieron. qué pena, hablas con Divian. Es que yo me acabé de conectar porque mi internet está fallando horrible. ¿Tú me pudieras explicar de qué estás hablando? Qué pena. Sí, mira, acabamos de ver cómo de qué se trataba, qué era un virus, cuáles eran las partes, digamos, del virus, cómo se replica el virus en una célula, ¿sí? Vimos la técnica de laboratorio, porque estamos viendo lo de laboratorio, entonces como la técnica por la cual se logra detectar la secuencia de determinado virus para poderlo, digamos que, poder dar un resultado positivo a un paciente. Entonces vimos la técnica de PCR en tiempo real, que es como la técnica donde se busca el DNA o el RNA del virus. Entonces es una técnica muy avanzada y es digamos como de cuarta generación porque nos dice específicamente si el virus lo tenemos o no. Entonces vimos como toda la cátedra del virus y les dejé un taller en la plataforma que es de todo lo que vimos en resumen, pero que ustedes me lo resuman como con sus palabras, como lo que entendieron. Pues pueden tener ayudas de internet y todo, pero lo ideal es que ustedes entiendan lo que están visualizando y lo que están escribiendo. ¿Listo? Ok, Dios profe, quiera entonces que el no. taller es para allá, ¿sí? El taller es no, yo se los dejé para ahorita, pero pues se los dejé como ustedes trabajan en la mañana, algunos en la tarde, se los dejé para que lo hagan estos 3 días en la noche y me lo entreguen el sábado, ¿sí? Me lo envíen el Ah, sábado. ok. ¿Listo? O sea, si pueden hacerlo esta noche mejor, ustedes organizan sus tiempos. ¿Listo? Bueno, profe, sí, No se los señora, dejo muchas para gracias. ahorita mismo porque pues son como 6 preguntas, 5 preguntas, pero pues cada pregunta, digamos que es para que la busquen y se hagan como un repaso de la clase que vimos hoy. ¿Listo? Bueno, profe. Si tienen alguna pregunta durante el desarrollo del taller, me cuentan, me preguntan y con gusto yo les ayudo a resolverla. Si les quedó claro más o menos lo del virus, la replicación viral es un poco compleja. O sea, esa cuestión ya es un poquito más compleja, por eso no se las di así como muy rapidito, porque la replicación viral tiene hartos pasitos, ¿sí? Y ya es como de genética. Entonces, lo vimos así como que era un virus, cómo se reproduce en una célula, qué daño hace el organismo y cómo se puede detectar en una muestra del paciente, ¿sí? Este virus es por hisopado nasofaringeo, pero hay otros virus que, como ya lo vimos, el de la hepatitis, el VIH, se detectan en sangre, ¿sí? En suero, por la técnica de ELISA. ¿Se acuerda que esa ya la vimos, la ELISA? Por esa técnica también se pueden encontrar los virus y detectar los virus. Esas son técnicas, digamos, de diagnóstico. ¿No? Y las pruebas rápidas no son técnicas de diagnóstico, sino son más de tamizaje para saber si la población que está expuesta puede tener la enfermedad, pero no son de diagnóstico. ¿Listo? Eso fue lo que vimos más o menos en la clase. ¿Listo? ¿Listo, Vivian? Vivian. Sí, sí, señora, profe. Listo, Sí, entonces sí, la señora. presentación la comparto, si no es ahorita, si puedo, la comparto ahorita de una vez en la plataforma para que tengas ahí. Coloqué otros videitos que pues les pueden colar, les pueden ayudar Ah, bueno, profe, sí, señora, muchas gracias. y hay otros videitos que coloqué ahí que si los quieren mirar, le toma de muestra, de PCR, de transcripción, los pueden revisar. Pero más que todo fue, digamos, lo de virus. Si tienen alguna pregunta, me cuentan y la resolvemos en el transcurso de la semana. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Profe, una preguntita. ¿Qué pasó con el resto de población que hoy están 7? De todos los que estábamos. Hoy se fue la mitad. Profe, Señora, te estoy escuchando. una preguntita. ¿El trabajo se entrega en Word o en el cuaderno? Eh, a mí me parecería que lo hicieran mejor a mano. A mi punto de vista, digamos que uno cuando pega y copia en el Word, a veces no
no relaciona bien las cosas. Si lo pueden hacer a mano, para mí es más válido que en el computador. Ahí les mandé los últimos que quedaron en clase. Quedó Vivian, Dayana, Jennifer, Karen, Lady y Juliana. Alejandra Profe, se fue. lo que pasa es que Claudia se le fue la luz, lo que pasa es que por acá está lloviendo y se le fue la luz en internet. Pero yo le paso los apuntes y todo, lo último que vimos. Y José también se me fue. Bueno, listo. Y Lady, no, Lady sí está, que no te había visto. Listo. Entonces nos vemos mañana. Si tienen alguna pregunta, como les dije, me cuentan, me van preguntando. Y entonces, ya hicieron la evaluación del docente, ¿cierto? Que es que a mí me la pregunta, es como todos los días se envían cositas ahí por el WhatsApp. ¿Ustedes ya la realizaron en la plataforma? Yo no, señora. profe. No, no la han hecho, porfa, es que me la están solicitando que la evaluación, ¿ustedes saben dónde está la evaluación o la visualizan? Si tienen Sí, señora. algún problema con eso, me cuentan también. Entonces es para que la diligencien, porfa, porque la están solicitando. ¿Listo? Sí, señora. Entonces les agradezco mucho por todo, por el tiempo. Recuerden que es su dinero, que ustedes son los que tienen que estar pendientes de su clase. Si no se pueden conectar un día, bueno, yo sé porque a veces la conexión, y hoy estuvo lloviendo y estuvo complicado. Pero es importante pues, que ustedes estén atentos porque hay cositas que día a día se aprenden. ¿Mm? Entonces, pues nos vemos mañana y gracias digamos, por el tiempo, pues por su atención. Y por él les mandé algo de lo del pago, pero pues creo que no es para ustedes, pero pues también están viendo lo de los pagos de la matrícula. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, yo se las remito a Alex, al doctor Alex. Entonces, pues ustedes me dirán. Con relación a eso, ¿sí les han solucionado o no? ¿Han tenido problemas con los pagos o algo? No. No, profe. Bueno, listo. Cualquier cosa, de todas maneras, me cuentan. Bueno, entonces nos vemos mañana. Bueno, profe, hasta mañana. Bueno, gracias igualmente. Que descansen. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. mañana, profe. Chao, Juliana, José, Vivian. Hasta mañana.